Podría justificarme y decir que obra del destino es subir mi cuarto vídeo tras un largo año de ausencia, pero yo no creo en esas tonterías. Un tema bonito para esta fecha sería el fin del mundo, pero la verdad es que este fin en lo particular no me interesa. Y es que tampoco puedo decir que no es la primera vez que se profetiza el fin, porque los mayas nunca profetizaron el fin. Ese es un cuento de Hollywood. ¿Verdad, Hollywood, que es un cuento? ¿Qué nos sorprende el 2060 si continuamos vivos? Con una película titulada Newton o algo parecido. Isaac Newton predijo el fin para el 2060. Newton, el mismo que predijo la gravedad. ¿Ah? Vaya una ilusión. Aún así, ¿de qué estaba hablando? Voy por naranjas. Pese a lo que se puede pensar, está muy bien fundado el miedo y el pánico sobre esta fecha. Por eso mismo es aburrido. No es difícil saber a qué tiene miedo la gente. Pago de cuentas, la carga de los pecados, te carcome la conciencia, juicio final, infierno. Pero en todo este enjurje sobresale un tema de verdad interesante. La histeria, por definición, es una neurosis caracterizada por la traducción al lenguaje corporal de los conflictos psíquicos y por un tipo particular de personalidad, marcada por la dependencia y la manipulación del entorno. Fue descrita por primera vez por Hipócrates como la consecuencia de una enfermedad provocada por la falta de relaciones sexuales con las mujeres. ¿No le dicen voto de castidad los sacerdotes? Esto se llama pederastía. Falta de relaciones sexuales en las mujeres. Pensé lo peor. Les dice malditos. En la Edad Media, las manifestaciones histéricas eran atribuidas a la posesión del cuerpo por Satanás y se castigaban con la hoguera. Y salvajes. El estudio científico de la histeria se inició en el siglo XIX. Se clasificó entre las afecciones orgánicas del sistema nervioso. Freud determinó la etiología psíquica de la histeria al mismo tiempo que descubría los conceptos de inconsciente y psicoanálisis. Un histérico es una persona que responde con exageración a diferentes estímulos. La histeria colectiva es un montón de gente que responde con exageración al mismo estímulo. Es un pánico irracional, infundado y, lo peor de todo, contagioso en las personas con las defensas bajas y falta de hierro. Consulte a su médico. Gráficamente es algo más o menos así. Tal vez exagero. Es evidente que hay personas susceptibles a padecer estos ataques y otras que puede que hasta sean inmunes. Con la debida capacitación, por supuesto. Un ejemplo sería la calma y la disciplina de los japoneses en situaciones de desastre. Si Godzilla atacara México, cundiría el pánico. Sepa, hay un dinosaurio en los cedros. Lamentablemente, no todas las civilizaciones cuentan con esta disciplina y un ataque de histeria puede provocar más heridos y muertes que el suceso que la provoca. Cuando el instinto de supervivencia se ampara en la desesperación, deja de ser racional. Es un instinto animal. En casos extremos, una masa de personas corriendo sin sentido a un objeto es incontrolable. La persona pierde la capacidad de pensar como individuo y empieza a pensar como la masa. La historia está repleta de casos, algunos más memorables que otros. Los ha habido trágicos, ridículos y hasta cómicos, donde lo más grave fue la vergüenza que sintieron después los implicados, misma que sentirán todos los que aseguraron que el mundo se acababa hoy, todos los que no pudieron dormir hoy. Yo estoy despierto porque temo a los que creen que llegará el fin. Imaginen que su casa podría ser invadida por un montón de monos histéricos. No es nada. Eso sí da miedo. Asimov menciona el caso de un gracioso que gritó fuego en una cena de Navidad celebrada en una mina de cobre en Calumet, Michigan, en 1913. Se perdieron 72 vidas, niños en su mayoría. 1964, Estadio Nacional de Lima, 320 fallecidos.
1870, el caso de Hautefy, aunque hay quien dice que eso se debió a una droga. A mí no me consta nada, pero la ceguera psíquica es el principal síntoma. No se puede descartar el caso. 2007, la enfermedad de fresas con azúcar contagiada a través de la televisión. 1408 a 1750, casi medio millón de brujas ejecutadas. Año 2000, otro fin del mundo que nunca sucedió. 1950, partido de Maracaná contra... A mí de por sí no me gusta el fútbol por culpa de mucho aficionado idiota que conozco. Y 1938, la Guerra de los Mundos, que es, ¿cómo decirlo?, el caso de histeria colectiva más conocido y más ridículo de la historia. Tanto que merece mención especial. 30 de octubre de 1938, poco después de las 8 de la noche, una voz sombría interrumpió la emisión radial de los Estados Unidos. Decir que los marcianos habían aterrizado en Norteamérica y estaban barriendo con toda la resistencia que se les oponía en una sangrienta batalla. A las 8 de la noche, los oyentes de la CBS escucharon el siguiente anuncio. La Columbia Broadcasting System y sus estaciones filiales presentan a Orson Welles y su teatro Mercury del aire en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Justo después una voz interrumpió para dar un aviso meteorológico que no tenía nada que ver con la obra. Esto y otras interrupciones que siguieron a lo largo de la narración ayudaron para crear el ambiente perfecto. Los oyentes olvidaron que estaban oyendo una obra teatral. La música suave contribuyó para mantener a la gente incómoda. Ascua sobre el meteorito que había caído sobre Grover's Mills, Nueva Jersey, como que resultó ser una nave espacial tripulado por repugnantes criaturas de piel corriosa que ya comenzaban a desplazarse. La gente comenzó a llamar a sus vecinos para que sintonizaran CBS. Los apresó el pánico. El secretario del Ministerio del Interior daba un mensaje a la población para que no cediera al pánico. Pero al mismo tiempo se decía que la invasión no era solo en Nueva Jersey, sino en todos los estados de la Unión, fulminando a miles de civiles y soldados con rayos letales. Entrevistaban testigos oculares que narraban que después el presidente de los Estados Unidos advertía a la población norteamericana de los peligros del pánico. Y al final de la transmisión un locutor, desde la cúspide de la CBS, gritaba que Manhattan estaba siendo invadida, cerrando el telón en un grito ahogado. Por desgracia, muchos oyentes abandonaron despavoridos sus casas antes de oír el final y darse cuenta de que todo era un farol. Las calles de Nueva Jersey se atestaron de automóviles que huían a las colinas. Familias enteras volaban por las calles con toallas mojadas en la cabeza para protegerse de los gases espaciales. Los marinos de la Armada estadounidense fueron convocados a sus barcos en el puerto de Nueva York para preparar la defensa contra los marcianos. Los soldados estatales de reserva fueron llamados como voluntarios para la defensa del mundo. Hubo un intento de suicidio. Al día siguiente, Orson vio escrito en el edificio del New York Times con luces de neón: Orson Welles causa pánico. Imagina la expresión del pobre Orson cuando los periódicos le tacharon de irresponsable. ¿Irresponsable? ¿De qué? ¿Es culpa mía que la gente no haya leído La Guerra de los Mundos? Lo que sí es seguro es que gracias a aquella obra radiofónica, el pobre Orson consiguió el patrocinador que tanto necesitaba. Sería demasiado pedir evitar tales alteraciones. Ya sea por algo en verdad preocupante, inicia otro sexenio, o por algo sumamente ridículo, cerrar Facebook, se acaba el mundo. Como estos casos, habrá muchos más. Y no es profecía, es sentido común. Si lo piensas, el fin puede llegar en cualquier momento. Feliz Año Nuevo.